Ya empezó a grabar. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver lípidos 3 y esta ya sería la mitad de la parte del final, ¿ya? Así que quiero que estén atentas porque al final la última clase es integración metabólica y vamos a ver lípidos, proteínas y carbohidratos. Y de todo esto se tienen que acordar para hacer esa clase. Ya esa clase la vamos a hacer un día que no esté tan cerca para que ustedes puedan ir repasando, no que se lo aprendan como tal, sino ir repasando conceptos claves como para que en esa clase logren entenderlo, ¿ya? Porque si no saben esas cositas claves de proteínas, carbohidratos y lípidos, que es básicamente todo el ciclo, entonces no van a poder entender la integración metabólica, que trata básicamente de ambos. Y sobre todo en tejidos como el tejido adiposo, el hígado, el músculo, etc. ¿Ya? Así que a esos tejidos préstenle suma importancia, porfis. Ya, ahora vamos entonces a ver lípidos 3. Ya nosotros hemos hablado de lipoproteínas, de apolipoproteínas, de ácidos grasos, de colesterol, de triglicéridos. Ya hemos hablado de todo. Ya ahora vamos a hablar de los eicosanoides. ¿Sabéis qué es un eicosanoide? La semana pasada, o sea, en la clase pasada, vimos el ácido araquidónico, ¿no? La formación del ácido araquidónico, que es un ácido graso que se da porque la cadena empieza a alargarse y llega a formarse el ácido araquidónico. De estos compuestos, de estos eicosanoides, vamos a tener tres grupos importantes. Vamos a tener los... Ay, creo que aquí se ha plagiado. Ya, bueno, no importa. Pero vamos a tener tres cosas. Tenemos los protanoides, los leucotrienos y los epóxidos. Ya esos tres los voy a poner por acá. Acá debería ser epóxidos. Epóxidos. Aquí debería ser leucotrienos. Y aquí bueno, ahí está así, prostanoides, que son las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya están, el ácido araquidónico, van a actuar tres enzimas diferentes y con cada enzima se va a obtener un producto. Por ejemplo, si actúa la ciclooxigenasa, se van a generar prostanoides. Si actúa la lipoxigenasa, se generan leucotrienos. Y si actúa la epoxigenasa, los epóxidos. ¿Ya? ¿Cómo se va a dar esta biosíntesis de los eicosanoides? Los eicosanoides se van a dar a partir de la membrana, de las células, ¿ya? De ahí van a salir. ¿De dónde salió el ácido araquidónico? De ahí, de la membrana salió. Ahí estaba el ácido araquidónico y estaba en los fosfolípidos, ¿ya? Entonces va a llegar un estímulo, por ejemplo, puede ser un golpe. Entonces llega ese estímulo, que es el golpe, y llega a la membrana de tu célula. ¿Qué hay en la membrana de las células? Hay fosfolípidos. En esta entonces va a actuar una enzima que se llama lisofosfolípido. ¿Ya? Va a haber, perdón, la fosfolipasa. ¿Se acuerdan que hablábamos de la fosfolipasa que se encargaba de como cortar los fosfolípidos o algo así? Esta es la que va a funcionar aquí. El estímulo hace que se active la fosfolipasa y eso hace que los fosfolípidos se conviertan, o no se conviertan, sino que se genere ácido araquidónico. Una vez que se genera ácido araquidónico, en el caso de los prostanoides, va a actuar una prostaglandina GH sintasa, ¿ya? Y esta prostaglandina GH sintasa va a llevar a que se forme prostaglandina G2. Esta prostaglandina G2 luego pasará a ser prostaglandina H2. Y de esta prostaglandina H2 van a derivar otras. ¿Qué va a generarse? Prostaglandina D2, prostaglandina E2, prostaglandina F2 alfa. Y aquí están los tromboxanos.
Es decir, que si ustedes les preguntan de quién proviene los tromboxanos, van a provenir de las prostaglandinas, ¿ya? Prostaglandina I2. Entonces, cada uno tiene su enzima, pero aquí no se tienen que acordar de cada prostaglandina porque son un montón. Lo que se tiene que acordar es que los tromboxanos provienen de la prostaglandina H2 y esta a su vez proviene de la prostaglandina G2. ¿Ya? Eh, ¿Hasta esa parte se ha entendido, chicas? Bien, entonces ahora vamos a ver a la ciclooxigenasa, ¿ya? La ciclooxigenasa, que es la encargada de convertir el ácido araquidónico en prostaglandina, vamos a encontrar de dos tipos. Esta es una enzima, ¿ya? La COX no es un producto, la COX es una enzima. Entonces, esta ciclooxigenasa, esta COX, va a tener dos formas, ¿ya? Dos formas. Y es importante que se sepan cuál es la diferencia entre estas dos formas. Entonces, la diferencia de estas enzimas radica en que la COX-1 es constitutiva, es decir, siempre va a estar ahí. Mientras que la COX-2 es inducible. La COX-1 mantiene las funciones normales. La COX-1 generalmente se encuentra en el estómago, ¿ya? Entonces, la COX-1 hace que, por ejemplo, a ti cuando, bueno, el ácido clorhídrico de tu estómago no te haga daño, lo protege las mucosas. No solo del estómago, sino de otros también, como, bueno, mantiene las funciones normales en cuanto a las plaquetas, en los riñones, pero es más importante y específica en el estómago. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, esta está ahí siempre, protegiendo el estómago. En cambio, la COX-2 no. La COX-2 es inducible. Quiere decir que necesita un estímulo. ¿Qué estímulo? Por ejemplo, un golpe. ¿Ya? Cuando alguien te golpea, eh, está ahí la COX-2. Esta función, bueno, la función de la COX-2 es que responde a estímulos, justamente por lo que les dije, porque es inducible. Y se activa cuando hay lesiones o inflamaciones, ¿no? Como les decía, por ejemplo, em, si, si te vienen y te golpean, entonces tú vas a sentir un dolor, ¿no? Un dolor. ¿Y eso por qué? Por la COX-2. Y genera obviamente inflamación, ¿no? Genera inflamación, dolor. ¿Qué pasa? Que hay medicamentos, no, bueno, ya van a pasar a cuarto ciclo, así que ya saben que hay medicamentos que inhiben el dolor. O sea, por ejemplo, a mí me está doliendo la cabeza, tomo una pastilla y me inhibe el dolor. Ya no me duele la cabeza. O me caí de las escaleras y me duele todo el cuerpo porque me he golpeado todo el cuerpo, ya. Ese dolor que tú sientes es por las COX-2, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que hay dos tipos de medicamentos. Hay medicamentos como la idometacina, que estos medicamentos inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2. Entonces, estos medicamentos a la larga tienden a ser dañinos para ti. ¿Por qué? Porque no solo están inhibiendo que sientas dolor por la COX-2, sino también están haciendo que la COX-1 no funcione. O sea, ya no está protegiendo a tu estómago, ya no está protegiendo a tu tejido gástrico, ¿ya? Y esto, y por ejemplo, yo ahorita estoy tomando isotretinoína, ¿ya?
Entonces, bueno, la isotretinoína no causa más daño hepático. A ver, no sé, tomo una pastilla y esta pastilla que me va a inhibir el dolor, eh, yo la tomo todos los días, porque yo todos los días siento dolor en la espalda, por ejemplo. Entonces la voy tomando diarios, día, mañana. A la larga voy a tener gastritis y mi gastritis a la larga se va a convertir en úlceras gástricas, ¿ya? Entonces eso pasa con este tipo de medicamentos que inhiben tanto COX-1 como COX-2. Ahora, hay medicamentos que claramente son más caros, pero que te protegen de eso. ¿Y por qué te protegen? Porque están diseñados para no inhibir a la COX-1, solo inhiben a la COX-2. Es decir, que estos medicamentos que solo inhiben a la COX-2 hace que ya no te genere dolor, ya no sientes dolor. Y a la vez, no, como no inhibe a la COX-1, no te genera daño gástrico. Entonces, estos claramente son medicamentos que son mejores, ¿no? Son buenos. Ahora, generalmente no se toman estos medicamentos porque son más caros. Entonces, se suele recomendar al paciente que cuando tome un medicamento que sabemos que inhibe COX-1 y COX-2, sea después de los alimentos. Eso es lo que se le sugiere al paciente. Pero ya saben que también hay medicamentos que hacen que no suceda esto, ¿no? Mm. Bien, ahora, COX-1, COX-2 eran enzimas, ya eran enzimas. Ahora vamos a hablar de la prostaglandina como tal. Específicamente vamos a hablar de la prostaglandina E2. La E2 ejerce diferentes funciones en diferentes tejidos, específicamente o especialmente riñones, tejido adiposo y el útero. ¿Ya? ¿Qué hacen los riñones, por ejemplo? En los riñones, esta prostaglandina E2 va a regular el flujo sanguíneo renal y además también regula la excreción tanto de sodio como de agua. El resultado es que va a ayudar al mantenimiento de la función renal y al equilibrio en cuanto a los líquidos del cuerpo. ¿Por qué el equilibrio en cuanto a los líquidos del cuerpo? Porque los riñones van a poder excretar los líquidos que ya no te sean útiles. ¿Ya? ¿Qué hace en el tejido adiposo esta prostaglandina E2? Esta prostaglandina E2 va a inhibir la síntesis de AMP cíclico. ¿Ya? Inhibe esta síntesis, es decir, la producción de AMP cíclico. ¿Y esto para qué va a servir? Porque va a ayudar a la regulación del metabolismo lipídico y de la actividad de las células adiposas. Es decir, se va a encargar de la regulación. Bueno, también tiene función en el útero y en el útero es muy importante. ¿Ya? En el útero va a hacer que las concentraciones de calcio intracelular sean mayores, aumenten. Y al aumentar, lo que va a hacer es que el útero se contraiga. Al contraerse, de esa forma va a ayudar a dos cosas. Es que la paciente está embarazada, en el parto, entonces. Esta prostaglandina E2 es importante que esté en el parto para que el útero se contraiga y el bebé pueda salir. Pero no solo en eso, sino también en el ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, no solo tiene importancia en el parto, sino también en el ciclo menstrual. Ahora vamos a hablar de los tromboxanos. Tromboxanos de las prostaglandinas a una tromboxano sintetasa es que se lograban formar los tromboxanos. Entonces aquí tenemos a la prostaglandina H2 que gracias a una tromboxano sintasa, lo que les decía, se formó los tromboxanos. Listo, se formó los tromboxanos.
Vamos a tener dos tipos. Vamos a tener la tromboxano A2, que estas son las formas, o sea, estas como las iniciales, y la tromboxano B2 o TXB2, ¿ya? La tromboxano A2 va a servir para la agregación plaquetaria, proliferación de linfocitos, vasoconstricción y broncoconstricción. Tiene 4 funciones. Y los tromboxanos B2, metabolismo inactivo y marcador de actividad tromboxánica. La cuestión no es esta, ya esta no se lo tienen que aprender cada uno. Lo que se tienen que aprender es que los tromboxanos van a ser importantes ¿para qué? Para la hemostasia, es decir, el control del sangrado. Acuérdense, control de sangrado, se encargan los tromboxanos y respuesta cardiovascular. Para esas dos cosas se encargan. Como podemos ver aquí, agregación plaquetaria, ¿no? Las plaquetas son las que se encargan de controlar el sangrado. Es decir, que no, por ejemplo, yo me corté el dedo en la cocina, entonces vienen mis plaquetas, se colocan ahí y ya dejé de sangrar. Entonces, por eh, deducción, diríamos entonces que estos tromboxanos también se encargan del control del sangrado, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. Ahora, aquí está más o menos cómo es que se forman los tromboxanos. Aquí va a estar los fosfolípidos, ¿no? En la membrana, y gracias a un impulso externo, a un estímulo externo, es que llega a formarse el ácido araquidónico. Ya se forma el ácido araquidónico. Se libera ácido araquidónico. Y gracias a una ciclooxigenasa, entonces se van a formar las prostaglandinas H2. De aquí provienen los tromboxanos. Por ejemplo, aquí un tromboxano A2. Y este tromboxano A2 sale y se va a unir acá a un receptor, perdón. ¿Ya? Y este receptor lo que va a hacer es justamente lo que les decía, ¿no? Ayudar, como ve tromboxanos, allá. Entonces tenemos que hacer hemostasia, tenemos que controlar sangrado. Ya, para eso sirven los tromboxanos y ese es más o menos el recorrido que se va a dar para que se formen los tromboxanos y para que los tromboxanos tengan una función. ¿Ha quedado claro hasta ahí, chicas? Entonces vamos a continuar. Ahora tenemos a los leucotrienos. Si se dan cuenta en el gráfico de aquí, esto olvídense, ya esto lo voy a cambiar para cuando les pase el PDF. Aquí eran los leucotrienos. ¿De dónde provienen? También, bueno, por la acción de una lipoxigenasa. ¿De acuerdo? De una lipoxigenasa. Entonces vamos a hablar de los leucotrienos. Los leucotrienos, a ver, se libera ácido araquidónico, se liberó. Entonces, van a ver ahí enzimas como la lipoxigenasa, deshidrasa, etcétera, etcétera, hasta que se forman los leucotrienos. Por ejemplo, acá tenemos a un leucotrieno B4, ¿ya? Los leucotrienos. El efecto básicamente de los leucotrienos es el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la LTD4 y la LTE4 y ambos van a ser los más importantes. ¿Ya? Acuérdense que estos dos van a ser los importantes porque tienen efectos importantes que ustedes deben recordar. Por ejemplo, las LTD4 van a producir monocitos, macrófagos, alveolares, eosinófilos, mastocitos y células epiteliales. Mientras que las LTE4 van a producir mastocitos, o bueno, lo van a producir los mastocitos y los basófilos. ¿Para qué van a servir? Ambas sirven para la vasoconstricción y para la broncoconstricción. La única que va a servir para el aumento de la permeabilidad va a ser las LTD4, ¿ya? Eso es básicamente lo que se tienen que acordar de este cuadrito de acá.
En cuanto al catabolismo de los eicosanoides, estos eicosanoides tienen una vida media corta, ¿ya? Es decir, que por algún estímulo, porque acuérdense, estos provienen gracias a que se da un estímulo para que se libere ácido araquidónico y se formen los eicosanoides. Entonces, obviamente, los estímulos no van a estar constantemente. Entonces, los eicosanoides no se van a formar constantemente. Por lo tanto, su vida media es corta, ¿ya? Además, se van a usar ahí por unos cuantos minutos. Nunca se van a usar por horas. Si les dicen la vida media de un eicosanoide es 1 hora, mentira. Son unos cuantos minutos, ¿ya? Eh, ¿Y quién se encarga del catabolismo de estos eicosanoides? 3 enzimas importantes. Bueno, 2 enzimas y hay otras vías, ¿ya? Por ejemplo, la prostaglandina 15 hidróxido deshidrogenasa hace que el eicosanoide pierda toda su acción biológica. Ya no tiene función. La prostaglandina delta 13 transferasa también hace que pierdan toda su función. Y hay otras vías por las cuales los eicosanoides pierden su función. Por ejemplo, la beta-oxidación y la omega-oxidación. De aquí les van a preguntar algo, lo dudo, la verdad lo dudo, porque las enzimas son largas y beta-oxidación y omega-oxidación no lo van a ver, ya no lo van a ver. Pero acuérdense, sí, que tiene una vida media corta, ya una vida media corta. Bien, entonces, ¿se ha entendido hasta ahí? Ya, entonces vamos a continuar. Ay. Ya. Vamos a ver entonces ay, a la síntesis de triglicéridos o de triacilglicerol. ¿Ya? ¿Dónde se da la síntesis de triglicéridos? Se va a dar principalmente en hígado, tejido adiposo, glándula mamaria. ¿Ya? Vamos a ver qué va a hacer en cada una de estas. En el hígado, la síntesis de ácidos grasos va a llevar al ácido graso palmítico, que tiene 16 carbonos. Luego este se va a ir elongando y va a formar, va a llegar a los 24 carbonos. Luego viene una desaturasa y lo va a desaturar, ¿no? Desatura al ácido graso. En el hígado vamos a ver lo que es la beta-oxidación y esta beta-oxidación, más que síntesis, quiere decir degradación, ¿ya? La beta-oxidación quiere decir que se van a degradar los ácidos grasos con la finalidad de obtener energía. Entonces, en el hígado, eso es lo que va a pasar. ¿Puede haber síntesis? Sí. Ahí se sintetiza el ácido palmítico, el ácido graso palmítico o ácido palmítico, y luego se elonga y se desatura y llega a formar ácidos grasos que ya vimos la semana pasada. ¿Ya? Y en la beta-oxidación, como les decía, esta se da ¿para qué? Para degradar los ácidos grasos que están en el hígado y de esta forma obtener energía. ¿Ya? Obtener energía. En el hígado también lo que puede pasar es que se pueden formar o se puede sintetizar cuerpos cetónicos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Se pueden sintetizar cuerpos cetónicos. O bueno, los ácidos grasos libres también pueden llegar hacia tejidos extrahepáticos para poder ser utilizados. Ya habíamos visto la clase pasada cómo es que estos ácidos grasos sirven para que en otros tejidos puedan ser utilizados. ¿Ya? En el tejido adiposo, básicamente, los triglicéridos sirven ¿para qué? Para almacenar energía en forma de grasa. Ya les había explicado por qué es que el almacenamiento de nuestro cuerpo de energía es mayormente de grasa,
¿no? Es por la estructura que tiene los lípidos, ¿ya? Por la estructura. Un exceso calórico, es decir, que si tú comes muchas calorías, comes más de lo que deberías, entonces lleva a que haya mayor síntesis de ácidos grasos. O sea, ponte que hay un límite normal, ya hay un límite normal. Entonces, si tú comes más carbohidratos, entonces vas a tener un exceso calórico. Este exceso calórico te va a llevar a que haya una mayor síntesis de ácidos grasos, perdón, de triglicéridos. Y esto lleva a problemas como la obesidad, sobrepeso, etcétera. En el ayuno, el tejido adiposo ya no va a formar triglicéridos, porque ¿de dónde lo va a formar si no tiene fuente para formar triglicéridos? Entonces, como tu cuerpo necesita energía, lo que va a hacer es liberar ácidos grasos. Porque acuérdense que en el tejido adiposo hay reserva, ¿no? Entonces, si tú ayunas, entonces esos ácidos grasos se van a utilizar. Y estos van a ir hacia otros tejidos para poder ser utilizados. Y en la glándula mamaria, bueno, todos sabemos que la glándula mamaria tiene triglicéridos, ¿no? En la lactancia esta síntesis de triglicéridos aumenta. ¿Por qué? Porque estos triglicéridos van a aportar al bebé cuando el bebé esté lactando a través de la leche materna, ¿ya? ¿Cómo se da la activación de ácidos grasos? Para que se active un ácido graso necesita ATP. Acuérdense cuando hablábamos de carbohidratos. Para que la grasa se active y pueda llevar a todo su proceso, necesitaba un ATP para formarse en glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Ya, entonces esto es algo así, como que se tiene que formar en glucosa 6-fosfato. Entonces, básicamente este ácido graso se une con el ATP y gracias a una tioquinasa acil-CoA sintetasa va a formar acil-CoA. Acuérdense, no es acetil-CoA, es acil-CoA. Acil-CoA. Eso es un ácido graso activo. Si este ácido graso se quiere esterificar, entonces, cuando hablamos de esterificación de un ácido graso, hablamos de una síntesis de triglicéridos. ¿Ya? Una síntesis de triglicéridos. Los triglicéridos no se pueden sintetizar, es decir, no se pueden formar, si es que el ácido graso no ha sido activado, ¿ya? Para que se forme el triglicérido, un acil-CoA, que vino de aquí, de la activación de un ácido graso, se tiene que unir con un glicerol fosfato. Al unirse con un glicerol fosfato, van a formar triglicéridos. Obviamente este proceso se tiene que hacer 3 veces, ¿no? Para que recién se forme triglicérido. Con un glicerol, ya. Entonces así, de esa forma se da la síntesis de triglicéridos. Ya primero se activa el ácido graso y después se da la esterificación de ácido graso. Ahora, vamos a tener la formación de glicerol trifosfato o glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato va a venir de la dihidroxiacetona y eso lo sabemos. Cuando habíamos hablado de la glucólisis, habíamos hablado que el glicerol 3-fosfato era interconvertible con la dihidroxiacetona, ¿no? Entonces, para que se forme el glicerol trifosfato, entonces tiene que haber una dihidroxiacetona, una DHA. Cuando este glicerol llega a formar un glicerol 3-fosfato, bueno, este glicerol acá está. Este glicerol va a formar un 1,2-diacilglicerol fosfato. A este 1,2-diacilglicerol fosfato se le conoce como fosfatidato, ¿ya? Este fosfatidato puede agarrar 2 caminos. No.
Y ese de esta ya, porque ese está medio raro. Entonces, este fosfatidato puede tomar dos caminos. O se convierte en 1,2-diacilglicerol, es decir, se le borra este fosfato, o se convierte en CDP-diacilglicerol. ¿Ya? De este 1,2-diacilglicerol se van a formar los triglicéridos, las cefalinas y las lecitinas. ¿Ya? Estas cefalinas y lecitinas son fosfolípidos. Fosfolípidos. Entonces, a partir del 1,2-diacilglicerol se van a formar triglicéridos y fosfolípidos. A partir del CDP-diacilglicerol se forma fosfatidil inositol y cardiolipinas. ¿Ya? Cardiolipinas. Más adelante vamos a ver para qué sirven estas cardiolipinas. Ahora vamos a ver la síntesis de triglicéridos en el hígado. ¿Ya? En el hígado, ¿qué va a pasar? En el hígado puede ser, bueno, Ay, un momento, por favor. Mi laptop se... Ya, disculpen, mi laptop se apagó y no, pues, no tenía la cámara. Bueno, ya. Entonces, ¿cómo se va a dar la síntesis de triglicéridos en el hígado específicamente? ¿No? Bueno, para que se dé la síntesis de triglicéridos tiene que haber un glicerol 3-fosfato o glicerol trifosfato. Entonces, este puede provenir de dos cosas. O viene de una dihidroxiacetona fosfato o viene de un glicerol más ATP. ¿No? Ya habíamos hablado que para que se forme la glicerol 3-fosfato necesita glicerol más ATP. O en todo caso necesita de una dihidroxiacetona fosfato. Generalmente vamos a obtener esta, ¿ya? La dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato va a hacer que
va a provenir de la glucosa. Esta es interconvertible con el glicerol 3-fosfato. ¿Gracias a quién? Gracias a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa convierte a la dihidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. Lo convierte en glicerol 3-fosfato. ¿Qué va a pasar por el otro lado? Vamos a tener glicerol libre. Por ahí hay un glicerol libre que viene, por ejemplo, de la digestión de los lípidos. Entonces se digirieron los lípidos y por ahí apareció un glicerol libre. Entonces este glicerol libre se va a unir con ATP. Y al unirse con ATP y por la acción de una glicerol quinasa, también se puede formar el glicerol 3-fosfato. Entonces, ambos van a ser parte, tanto el glicerol libre, que viene de la dieta, o la dihidroxiacetona fosfato, ambos van a ser fuente del glicerol 3-fosfato, ¿ya? Del glicerol 3-fosfato. A ver, del glicerol 3-fosfato. ¿Qué va a pasar con ese glicerol 3-fosfato? Esa glicerol 3-fosfato va a ir y gracias a una glicerol 3-fosfato aciltransferasa se va a convertir en un acilglicerol 3-fosfato. ¿Ya? Obviamente, ¿gracias a qué? Gracias a que se le unió un acil-CoA. ¿Qué era el acil-CoA? Es un ácido graso activado. ¿Ya? Entonces, a este glicerol ya se le unió un ácido graso. Entonces, ya es acilglicerol. Luego se le une otro ácido graso activado, otro acil-CoA, y ya se vuelve un diacilglicerol. Se volvió diacilglicerol. Y después se le une otro acil-CoA, es decir, otro ácido graso activado. Y de esta forma se forma el triglicérido. ¿Ya? Se forma el triglicérido. Entonces, al final, la síntesis de triglicéridos en el hígado va a provenir de ¿qué? De una dihidroxiacetona fosfato o de glicerol libre que proviene de la dieta y gracias a 3 ácidos grasos previamente activados. ¿Ya? De esa forma se va a dar la síntesis de triglicéridos en el hígado. ¿Qué va a pasar en el tejido adiposo? En el tejido adiposo vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener los kilomicrones. Esos kilomicrones ya sabemos que se formaron en el hígado, fue formado por los lípidos que hemos obtenido de la ingesta, de la dieta, ¿no? Básicamente. Entonces, estos van a ir al sistema linfático y después van a ir a circular por nuestros tejidos, hasta que van a llegar al tejido adiposo. En el tejido adiposo va a haber una enzima importante, que es la lipasa lipoproteica, esta LLP, esta lipasa lipoproteica. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace esta lipasa lipoproteica? Hace que de los kilomicrones se liberen ácido graso, ya se libere este ácido graso. Y este ácido graso ya entró al adiposito, ya está dentro del adiposito. Este ácido graso se activa, ya está en la acil-CoA. ¿Qué más va a suceder? Va a haber otro, no solo los kilomicrones, sino la glucosa. De la glucosa viene, va a entrar a la célula, al adiposito. De la glucosa se va a obtener dihidroxiacetil fosfato. Y este dihidroxiacetil fosfato se va a convertir en glicerol 3-fosfato, ¿ya? Que ya habíamos visto por qué, eso ya lo vimos en el hígado. Ya lo vimos aquí en el hígado. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? Thais, ¿por qué yo veo aquí al dihidroxiacetona fosfato, pero yo no veo al glicerol libre más ATP? ¿Por qué? Acuérdense de esto, chicos, porque esto les van a preguntar en esta clase y cuando vean metabolismo intermediario también les van a preguntar. ¿Qué tiene el tejido? ¿Qué no tiene el tejido adiposo que tienen los demás? ¿Por qué el glicerol libre no se puede convertir en glicerol 3-fosfato? Porque le falta una enzima y esa es esta. Le falta la glicerol quinasa. ¿Ya? Le falta
glicerol quinasa. Le falta glicerol quinasa. Y como le falta glicerol quinasa, entonces el glicerol libre no se puede convertir en glicerol 3-fosfato. No puede. Entonces, esa es la limitación del tejido adiposo. Su única forma de obtener glicerol 3-fosfato es que ingrese la glucosa, se forme dihidroxiacetona fosfato y esta dihidroxiacetona fosfato se convierta en glicerol 3-fosfato. Lo demás es lo mismo. Se une un acetil-CoA, se une otro acetil-CoA, se une otro acetil-CoA, perdón, acetil no, acil. Se une otro acil-CoA y se forma triglicéridos. ¿Ya? Lo único diferente, como les dije aquí, es que no tiene glicerol quinasa. Entonces no se puede formar glicerol 3-fosfato a partir de glicerol libre. Aquí les he puesto unas definiciones. Kilomicrones ya sabemos que transportan triglicéridos desde el intestino. Y la razón por la que los triglicéridos no entran aquí, ya lo sabemos, ¿no? Estos triglicéridos entran en forma de ácidos grasos gracias a la lipasa lipoproteica que rompe estos enlaces y libera ácidos grasos. Los ácidos grasos se utilizan para sintetizar triglicéridos y esos triglicéridos van a servir ¿para qué? Van a servir para almacenar energía o reserva de energía. La glucosa ingresada va al adipocito, ingresa por el GLUT4. Habíamos hablado del GLUT4, ¿no? El GLUT4 es importantísimo en el tejido adiposo porque uno, es dependiente de insulina y dos, es que sin este GLUT4, entonces la glucosa no podría ingresar al tejido adiposo. Eso ya lo vimos en carbohidratos. Y ya, una vez que se forman los triglicéridos, estos van a ir siendo almacenados en el tejido adiposo. Ya van a ir siendo almacenados. Acá tenemos el alargamiento de la cadena de ácidos grasos. Decimos, a ver, la fuente principal de glicerol 3-fosfato en el hígado va a ser por glicerol y por dihidroxiacetona fosfato. En ambos va a tener el hígado. En cambio, el tejido adiposo no tiene glicerol directamente. ¿Por qué? Porque le falta la glicerol quinasa. Solo su única fuente de glicerol 3-fosfato va a ser la dihidroxiacetona fosfato, la DHAP. Otra cosa es que acuérdense que en el caso de la dihidroxiacetona fosfato, esta va a venir de la vía glucolítica. Entonces también en este caso vamos a hablar de la glucólisis. Para que la glucosa ingrese al hígado, a los hepatocitos, no necesita ningún GLUT. Ingresa sola. En cambio, en el tejido adiposo es dependiente del GLUT4 y este a su vez es dependiente ¿de qué? De la insulina. Los triglicéridos en el hígado van a servir para ser exportados como VLDL. Ya van a ser exportados para llevarlos a otros tejidos. En cambio, el tejido adiposo no los lleva a otros tejidos, los almacena para que cuando tú los necesites, los utilices. Las enzimas claves aquí en el hígado van a ser la glicerol quinasa y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. En el caso del tejido adiposo no hay glicerol quinasa, entonces solo tiene glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esto ya lo vimos y esto también lo vimos. Pero lo voy a explicar un poquito más. Si bien es cierto, en el hígado van a haber triglicéridos, estos no se van a almacenar. Si se almacenan, quiere decir que estás mal de salud. ¿Por qué? Porque vas a tener un hígado graso. En cambio, en el tejido adiposo, su función básicamente es una reserva, es decir, almacenar triglicéridos. Entonces, almacenar triglicéridos no es bueno ni malo, ya no es bueno ni malo, sino que va a depender, uno, de la cantidad, dos, de dónde se almacena. Si hay mucha cantidad de triglicéridos, entonces la persona va a llegar ¿a qué? A la obesidad, por ejemplo, si es en el tejido adiposo. Ahora, en cuanto a la ubicación de este almacenamiento de triglicéridos, si se da en el hígado, también vas a estar mal, porque vas a tener hígado graso. No es que porque se almacena en el hígado, entonces tengo mayor fuente de energía. No.
En ese caso está mal, porque el hígado no almacena triglicéridos. ¿Ya? ¿Se ha entendido hasta ahí? Ya, gracias, Camila. Bien, ahora entonces vamos a hablar aquí de la síntesis de lípidos complejos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir lípidos complejos? Quiere decir que, por ejemplo, ya se formó glicerol, se ha formado esfingosina, por ejemplo, y de ahí van a derivarse más. Y mientras más se derive, entonces quiere decir que son más complejos estos lípidos. Por ejemplo, del glicerol, que ya habíamos hablado, ¿no? Glicerol libre, por ejemplo, glicerol. ¿De dónde se obtiene el glicerol libre? El glicerol libre se obtiene de glicerol de la dieta, ¿no? Entonces, de aquí vamos a obtener triglicéridos, como ya habíamos visto en el caso del hígado. Vamos a obtener inositolfosfatos, lecitinas, cefalinas, cardiolípidas, ¿ya? Y de la esfingosina vamos a obtener esfingomielina, gangliósidos y cerebrósidos. Y ya les da un spoiler los cerebrósidos, ¿no? Estos van a ser los derivados de la esfingosina, van a ser importantes ¿para quién? Para el cerebro. Un momentito. Bien, ahora vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser muy importantes para la membrana, ¿ya? Gracias a los fosfolípidos es que la membrana tiene una estructura que es fluida, tiene puede ser una membrana, ¿ya? Puede ser una membrana. Los fosfolípidos en realidad en la membrana celular hay más, ¿no? No solo hay fosfolípidos, pero principalmente se sabe que hay fosfolípidos, ¿no? Ya los demás están ahí como que proteínas, hay otras cosas, pero ya, entonces, estos básicamente fosfolípidos son los que convierten a la membrana una membrana, pues, ¿no? O sea, con todas sus características. De que sea fluida, de que no permita, de que sea selectiva, ¿no? Con lo que va a pasar y así. Porque estos fosfolípidos tienen la propiedad de que tienen las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas. Entonces, esto hace que la selección de lo que va a pasar y lo que no va a pasar sea más, eh, o sea, haya más reglas para pasar a la célula. Todo puede ingresar a la célula y no todo puede salir. Todo va a depender de si los fosfolípidos lo permitan, por así decirlo. Em, entonces, en cuanto a la estructura, ya les dije, ¿no? Cabeza polar, es decir, hidrofílica, y la cola no polar, es decir, hidrofóbica. La función principal de los fosfolípidos es que van a ser un componente estructural de las membranas celulares, lo que también les mencioné. Las propiedades especiales es que tienen propiedad tensioactiva, de autoensamblaje en medios acuosos y de comportamiento anfipático. Cuando hablamos de anfipático es porque tienen dos, porque tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. El papel biológico es que si estos fosfolípidos por alguna razón se llegan a dañar, estos pueden salir. Hay una enzima que hace que estos fosfolípidos salgan y luego este va a ser reemplazado por otro fosfolípido. Así es. ¿Se ha entendido esta parte, chicas? En realidad los fosfolípidos, no, eso ya se ha visto en biología. Ok.
Ya, ahora vamos a ver entonces la síntesis de fosfatidos de inositol. Son importantes estos fosfátidos de inositol, ¿por qué? Porque estos van a ayudar a la regulación y la expresión de genes para el metabolismo de lípidos y de lipoproteínas. Vamos a tener, a ver, ¿de dónde viene? Vamos a tener aquí el fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol. Bueno, el inositol va a ser el primero. ¿Ya? El inositol va a ser el que lo inicia. Y gracias a una enzima, que es la CDP-diacilglicerol, se convierte en fosfatidilinositol. Y de este fosfatidilinositol van a salir otros fosfatidilinositol, como el fosfatidilinositol 4-fosfato o el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. ¿Ya? Este fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato va a ser importante porque activa las cascadas de señalización intracelular. ¿Ya? Y la señalización se va a dar por acción de la insulina. Esto en realidad no es tan importante, ¿ya? Esto no les van a preguntar, pero bueno, lo he mencionado porque el doctor también lo menciona. Lo que sí les van a preguntar son las cardiolipinas. Las cardiolipinas provienen del fosfatidato, ¿no? Que les estaba mencionando, el fosfatidato. Este fosfatidato luego se convierte en CDP-diacilglicerol. Y este CDP-diacilglicerol es el que gracias a una cardiolipina sintasa se convierte en difosfatidilglicerol. O un nombre más común y que les van a preguntar en el examen tal vez, son cardiolipinas. ¿Por qué, Thais, me hablas de las cardiolipinas? ¿Qué importancia tienen? Bueno, estas son importantes porque ayudan, o bueno, no ayudan, sino que son tan importantes que se vuelven cruciales para que las mitocondrias puedan funcionar, ¿ya? Sin estas cardiolipinas, entonces la mitocondria no puede funcionar. Estas cardiolipinas van a ayudar a que la membrana interna, porque ya saben que las mitocondrias tienen una membrana externa y una membrana interna, entonces a que la membrana interna de la mitocondria funcione, ya, funcione. Entonces, estas cardiolipinas van a ayudar ¿a qué? A la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa se da dentro de la mitocondria. Entonces, como las cardiolipinas van a ayudar a la función de la mitocondria, entonces también van a ayudar a la función de fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Y esta fosforilación oxidativa para qué sirve? Para producir ATP. Eso ya lo habíamos visto que es la fosforilación oxidativa en carbohidratos. Entonces, ya sabemos que es para que se forme ATP. Entonces, para eso sirven las cardiolipinas. ¿Qué pasa si hay una disfunción mitocondrial a causa de las cardiolipinas? Las cardiolipinas ya no están, la mitocondria dejó de funcionar. ¿Qué pasa? Hay obesidad y diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque no se está dando la fosforilación oxidativa, no se está utilizando las cosas para generar ATP, todo se está yendo como almacén. ¿Ya? Entonces, por eso es que se genera obesidad o diabetes mellitus. ¿Qué más vamos a tener? Las lecitinas. Las lecitinas se van a formar gracias a una colina más ATP. Se van a formar colina más ATP. Esta colina más ATP, gracias a una enzima que se llama la colina sinasa o quinasa, se forma la fosfocolina. Esta fosfocolina pasa a ser CDP-colina y después a fosfatidilcolina o lecitina. Chicas, esto no es importante que se sepan todo el proceso, ¿ya? Lo importante es que se sepan que las lecitinas provienen de la colina, ¿ya? Y la importancia es que proporciona estabilidad y funcionalidad en la membrana mitocondrial. Proporciona estabilidad y funcionalidad en las membranas mitocondrial y plasmática, y un daño de las lecitinas, es decir, ya no funcionan ya las lecitinas
provoca alteraciones en la integridad de las membranas. Como las lecitinas van a formar parte de la estabilidad y de la funcionalidad de las membranas, entonces si no hay estas lecitinas, entonces la estabilidad de estas membranas no va a estar. Es decir, estas membranas ya no van a estar estables. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a dañar, ¿no? La integridad de estas membranas ya no va a ser la misma. Se van a dañar, van a estar malitas, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la degradación de fosfolípidos. A ver, lo que va a pasar básicamente es que van a haber hormonas, señales, estímulos que van a activar la fosfolipasa, ¿ya? Las fosfolipasas. Estas fosfolipasas básicamente lo que van a hacer es hacer que un lípido más que se desintegre, como que cortarlo, ya sea por diferentes cosas. De repente porque ya no sirve, de repente porque se necesita cambiar ese fosfolípido, etc. Entonces, estas fosfolipasas van a hacer que los fosfolípidos se conviertan en glicerol, diacilglicerol y ácidos grasos. Eso es lo que va a liberar, ¿ya? Las fosfolipasas van a ser reguladas por hormonas, factores de crecimiento y neurotransmisores. Acuérdense simplemente que la degradación de fosfolípidos se da por las fosfolipasas, ¿ya? Por las fosfolipasas. Ahora vamos a ver sobre los esfingolípidos. Los esfingolípidos son derivados de la esfingosina, ¿ya? Que es un alcohol de cadena de 18 carbonos y desde ahí ya se considera un alcohol de cadena larga. Y son abundantes en células nerviosas y en el cerebro, ¿ya? Por eso cuando les hablaba de esfingolípidos, y aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo es que se da esta síntese. Vamos a tener al palmitoil-CoA. ¿Se acuerdan de dónde venía? Del ácido palmítico. Entonces vamos a tener al palmitoil-CoA que se va a unir con la serina. Y bueno, después va a ir formándose otras cosas hasta formar la esfingosina. Y la esfingosina al final se une con una acil-CoA y se forma la ceramida. ¿Ya? La ceramida. Se forma la ceramida. Esta ceramida, gracias a que se le unen, por ejemplo, CDP-colina, se forma esfingomielina. Gracias a que se le une UDP-GAL, se forma cerebrósidos. Y bueno, sigue todo este recorrido para formar gangliósidos simples. Lo importante aquí es que se aprendan esto, el cerebrósido y la esfingomielina. Esto, la verdad, es que no tiene gran importancia. ¿Está ahí? Sí. ¿Es importante? No. Porque no les van a preguntar tampoco. Esfingomielina y cerebrósidos, sí, sí son importantes. Ahora vamos a ver la degradación de los esfingolípidos. Vamos a tener a las esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos, ¿no? Que les había mencionado. La degradación de las esfingomielinas se va a dar por las esfingomielinasa y por la cerimidasa. Los cerebrósidos por la glucosidasa, los gangliósidos por la glucosilhidrosidasa. Los productos que se van a formar, esfingosina, ácidos grasos no esterificados y la fosfocolina. De aquí ceramida, glúcidos y gangliósidos más simples. De aquí esto no es tan importante. Ya, esto.
No es importante los productos. Lo que es importante es esto, las patologías. ¿Qué pasa cuando no se da una adecuada degradación de esfingomielinas? ¿Qué pasa? Entonces se acumulan, porque si no se degradan, entonces van a estar ahí. Se va a seguir sintetizando, pero no se van a degradar. Entonces, ¿qué va a formar? Van a acumularse. ¿Y esto a qué va a llevar? A la enfermedad de Niemann-Pick, de Niemann-Pick. Esta enfermedad básicamente causa trastornos neurológicos, ¿ya? Los cerebrósidos van a llevar a una enfermedad de Gaucher. Lo mismo, es por una acumulación, porque no se está dando la degradación adecuada. Y cuando no se da la degradación de gangliósidos, va a llevar a la enfermedad de Tay-Sachs, ¿ya? A la enfermedad de Tay-Sachs. Los tres, como van a estar en el cerebro, en el sistema nervioso, entonces, básicamente, los tres, una acumulación de los tres, va a llevar a va a llevar a trastornos neurológicos. Ya, por ejemplo, aquí genera retardo mental, aquí afecta el desarrollo intelectual y aquí sí tal cual trastornos neurológicos. Eso es lo que se tienen que aprender, chicos, las enfermedades que causan, ya, las enfermedades que causan. Ahora vamos a ver la movilización de los ácidos grasos. Ya, la movilización de los ácidos grasos básicamente se va a dar cuando los triglicéridos, gracias a una lipasa lipoproteica, hace que se liberen ácidos grasos de los triglicéridos y estos se van a ir transportando a otros tejidos. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la movilización. El hecho de que se vaya a otros tejidos es la movilización que van a tener esos ácidos grasos. ¿A dónde se van a ir? Al corazón, al músculo esquelético y al hígado. Vamos a ver primero en el tejido adiposo. ¿Qué sucede en el tejido adiposo? Ay, ya. Vuelvo un ratito, ya voy a traer agua porque ya me cansé un poquito.
Ya. Ya, entonces, ¿qué va a pasar en el tejido adiposo? En el tejido adiposo vamos a tener que, por ejemplo, en la fase posabsortiva, ya es decir, que cuando recién comes, entonces, no, perdón, en la fase posabsortiva es cuando, a ver, lo voy a poner acá, postprandial es cuando recién comes. Posabsortiva es cuando ya se dio la absorción y ya no tienes más que absorber. Y no has comido aún, ¿ya? Esa es la fase posabsortiva. ¿Qué va a pasar en la fase posabsortiva? Bueno, aquí vamos a tener al glucagón, ¿ya? El glucagón va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a querer liberar este glucógeno, ¿ya? Y la insulina va a disminuir, obviamente. ¿Por qué? Porque la insulina, como ya no hay alimentos, entonces ya no hay insulina. Entonces, eso es lo que va a pasar. El glucagón va a activar a la adenilciclasa. Ya activa la adenilciclasa. Y esta adenilciclasa va a hacer que el ATP se convierta en AMP cíclico. Se sintetizó AMP. Ya se sintetizó AMP. Y este AMP cíclico activa la lipólisis. Es decir, se van a liberar ácidos grasos. Ya se liberan ácidos grasos. ¿Qué hacía la insulina? En la fase postprandial, es decir, cuando tú recién comes, la insulina inhibe a la adenilciclasa. Al inhibirla, entonces esta adenilciclasa no va a permitir que se forme AMP cíclico. Y al no formarse AMP cíclico, entonces no se liberan ácidos grasos. ¿Por qué? Porque cuando hay insulina es porque has comido. Si has comido, no necesitas liberar ácidos grasos. En cambio, en la fase posabsortiva, ya no has comido, ya no tienes nada más que absorber, ya no tienes otra fuente de energía. Necesitas ácidos grasos, necesitas que se liberen ácidos grasos. Esa es la razón por la cual la insulina inhibe la adenilciclasa y el glucagón activa la adenilciclasa. Hay otras, como las prostaglandinas, el ácido nicotínico, que inhiben a la adenilciclasa también, y otras que activan también a la adenilciclasa, como la epinefrina, la norepinefrina, las hormonas tiroideas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero acuérdense generalmente, glucagón, insulina, porque esto es de los que siempre vamos a ir hablando. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar en el hígado? En el hígado lo que va a pasar es que vamos a tener a una proteinquinasa A, ¿ya? Esta proteinquinasa A se va a activar. ¿Gracias a quién? Al AMP cíclico. Entonces, esta se activa. Creo que este gráfico. Ya, mejor vamos a ver este de acá. Ya, porque ese gráfico me parece que es de tejido adiposo. Entonces, vamos a ver, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia la movilización de ácidos grasos en el tejido adiposo? En el tejido adiposo se va a iniciar la movilización de ácidos grasos, es decir, se va a liberar del tejido adiposo cuando aumenta el glucagón y cuando la insulina disminuye. ¿Ya? Ahí se liberan ácidos grasos en el tejido adiposo. En el hígado, ¿qué va a pasar? Se recepciona glicerol y ácidos grasos. Ya se recepciona. En el tejido adiposo, además, va a haber una activación. En el hígado, no. En el tejido adiposo, el glucagón activa la adenilciclasa y se convierte el ATP en AMP cíclico.
El AMP cíclico activa la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A activa la lipasa sensible a hormonas. ¿Sí? Este gráfico es de tejido adiposo. Luego lo voy a cambiar para pasarles. Activa la lipasa sensible a hormonas y va a liberar dos ácidos grasos y monoglicerol. Por acá. Libera dos ácidos grasos, ¿ya? Dos ácidos grasos y monoglicéridos. El glicerol se libera en la sangre, ¿ya? Y los ácidos grasos se transportan en la albúmina. Los ácidos grasos libres pueden transportarse en la albúmina sin ningún problema, ¿ya? Por eso es que estos ácidos grasos se transportan en esta. El tejido adiposo no usa los ácidos grasos, o sea, no le sirven, él simplemente los almacena. El hígado sí. El hígado usa los ácidos grasos como fuente de energía, no solo para él, sino para pasarle a todos los tejidos extrahepáticos también. Y va a usar el glicerol para la gluconeogénesis, ¿ya? Para la gluconeogénesis. ¿Por qué para la gluconeogénesis, Thais? Porque el glicerol se puede convertir, en el hígado sí se puede, acuérdense, en el hígado por una glicerol quinasa, este glicerol a qué se convierte? A glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato se puede interconvertir con la dihidroxiacetona fosfato y seguir el camino hacia arriba, hasta convertirse en glucosa. Entonces, se está dando una gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque se está generando glucosa a partir de algo que no es carbohidratos, ¿ya? Se está dando la gluconeogénesis. La activación de ácidos grasos se da, ¿por qué? Porque se forma acil-CoA. Acuérdense que el acil-CoA es un ácido graso activo, ¿no? Activado. Y este acil-CoA ingresa a la mitocondria. Luego este acil-CoA en la beta-oxidación va a poder convertirse en acetil-CoA, NFADH2 y NADH. Ahora no hemos hablado de la beta-oxidación, pero cuando hablemos de metabolismo, de integración metabólica, vamos a hablar de la beta-oxidación, que es básicamente cómo los ácidos grasos ayudan, no cómo ayudan, sino cómo se convierten en glucosa, ¿ya? Y por último, el ATP se genera a partir del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, que eso ya lo hemos visto, ¿ya? Ahora vamos a ver la oxidación de ácidos grasos. ¿Cómo llega el acil-CoA a formar acetil-CoA? Esta se da por la beta-oxidación. Ya, por la beta-oxidación. Al final sí estaba el gráfico. Básicamente lo que va a pasar es que este acil-CoA va a pasar por diferentes procesos, ¿ya? Vamos a tener aquí una acil-CoA deshidrogenasa que va a usar FAD. Y miren, ¿qué producto sale? FADH2. ¿A quién le sirve este FADH2? A la cadena transportadora de electrones. Avanza, avanza, avanza. Y por aquí también va a usar un NAD. ¿Para qué? Para formar NADH. ¿Y este NADH de qué le sirve? ¿Para quién? ¿A quién le sirve? A la cadena transportadora de electrones con la finalidad de obtener más ATP. Al final, esta va a terminar siendo acetil-CoA. Y el acetil-CoA, ya saben, el proceso de la gluconeogénesis, ¿no? De esa forma, entonces, ya sabemos ahora cómo es la digestión, cómo es la absorción de lípidos, cómo se almacenan esos lípidos, o sea, cómo llegan hasta el tejido adiposo para almacenarse, y luego, cuando se necesite, por ejemplo, en la fase posabsortiva, en el ayuno, cómo es que esos ácidos grasos se liberan. Se liberan. ¿Para qué? Para hacer el proceso de gluconeogénesis. La gluconeogénesis y los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Vamos a hablar entonces. El acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs. Este acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos
son usados como fuente de energía en el ayuno, especialmente para el cerebro, ¿ya? Para el cerebro. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos no pueden entrar al cerebro. Cuando ya son cuerpos cetónicos, el cerebro los usa. Les había dicho que el cerebro únicamente se alimenta, por decirlo así, de glucosa. Eso es cuando tú estás consumiendo comida. Pero imagínate que estás en una cueva y esa cueva se cerró. Esa cueva se cerró y hubo un derrumbe, se cerró y nadie te puede rescatar todavía. No han encontrado la forma en la que te rescate. Entonces tu cerebro necesita energía todavía. Pero no la va a obtener de la glucosa porque no estás comiendo y ya se le acabaron todas las reservas de glucosa y todo. ¿Qué le queda? Usar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Estos cuerpos cetónicos se vuelven una opción o una alternativa para el cerebro en lugar de la glucosa. ¿Cómo se da la síntesis de cuerpos cetónicos? Esta se va a dar en el ayuno, en el ayuno, en la mitocondria especialmente. Este acetil-CoA, aquí tenemos el acetil-CoA, este se va a convertir en, gracias a una enzima que es la HMG-CoA sintasa, se convierte en acetoacetato. Este acetoacetato se va a convertir en beta hidroxibutirato y en acetoto, ¿ya? En beta hidroxibutirato y en acetoto, en ambos. Y estos van a proporcionar energía para el músculo, por ejemplo, que no me estoy refiriendo a músculo de hacer ejercicio, porque si tú estás en una cueva, entonces tú no te vas a poner a hacer ejercicio. Me refiero a músculos como el músculo cardíaco. Y también al cerebro, ya al cerebro. En la fase postprandial, es decir, cuando recién comes, se va a dar la síntesis de cuerpos cetónicos en el citosol. Perdón, no se da la síntesis de cuerpos cetónicos, ya me estoy bloqueando. La síntesis de cuerpos cetónicos solo se va a dar ya en el ayuno y cuando ya pasaron varios días, cuando tu cuerpo ya no está resistiendo porque ya no tiene otra fuente. Ahí se va a dar la síntesis de cuerpos cetónicos. Si no, no. Este acetil-CoA no forma cuerpos cetónicos en la fase postprandial. Cuando tú recién comes, este acetil-CoA forma colesterol, ¿ya? Va a ayudar a la síntesis de colesterol. No va a formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos únicamente se forman en el ayuno. Ahora, ¿cómo se utilizan los cuerpos cetónicos? Bueno, vamos a tener diferentes tejidos, ¿no? Vamos a tener músculo, cerebro, riñones. El músculo como fuente de energía, ¿ya? El músculo va a preferir los cuerpos cetónicos en el ayuno prolongado. Y aquí me estoy refiriendo específicamente a no solo músculo, por ejemplo, de las piernas, de los brazos, no, sino me estoy refiriendo al músculo cardíaco, ya al corazón. El cerebro, después de unos 3, 5 días de ayuno, bueno, a los 3, 5 días de ayuno va a seguir utilizando glucosa, que le va a venir del glucógeno, por ejemplo, no sé, o de la gluconeogénesis. Pero cuando ya no tenga, cuando ya pasan a los más de 5 días de ayuno, entonces el cerebro va a optar por, por depender de los cuerpos cetónicos. ¿Le gustaría depender de los cuerpos cetónicos? No. El cerebro prefiere la glucosa, ¿ya? Pero bueno, en ayuno prolongado de 5 días, ya, cuerpos cetónicos. Y los riñones van a servir para el metabolismo de los cuerpos cetónicos. En el ayuno prolongado, ¿qué va a pasar en los riñones? Eh, van a haber muy altos niveles de cuerpos cetónicos, pero esos cuerpos cetónicos no necesitan, o sea, no tienen que estar almacenados, ¿no? Porque si hay mucha, entonces también no es bueno, no es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Se van a eliminar. ¿A través de qué? A través de la orina. ¿Ya? Eso es básicamente lo que va a pasar con los cuerpos cetónicos. Ya, ahora, el colesterol.
¿El colesterol para qué va a servir, chicos? ¿Para qué va a servir el colesterol? Va a servir para la síntesis de hormonas, va a servir para la síntesis de vitamina D, va a servir para ésteres de colesterol y va a servir para la síntesis de sales biliares. ¿Ya? Para todo esto sirve el colesterol. Yo les hablaba, cuando hablé de lípidos 1, les hablaba de la síntesis de vitamina D, ¿no? La vitamina D viene del colesterol y se da gracias a qué? Al sol, ¿no? El sol con el colesterol, entonces van a formar por un proceso la vitamina D. También ésteres de colesterol, ¿no? Ya habíamos hablado que el colesterol se esterifica, ¿no? Se esterifica. Y bueno, síntesis de hormonas, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, ahí se forman hormonas, entonces esto también va a servir para la síntesis de hormonas. ¿Ya? Entonces, la glándula suprarrenal también utiliza el colesterol para formar hormonas. Y síntesis de sales biliares también. ¿Cómo se da la síntesis del colesterol? Bueno, en la fase postprandial, como les decía, el acetil-CoA va a formar colesterol, ¿no? Después de la ingesta, la glucosa entre las células se convierte en glucosa 6-fosfato, luego y esta glucosa 6-fosfato va a ir a formar piruvato, el piruvato forma citrato en el ciclo de Krebs, el citrato sale de la mitocondria y forma acetil-CoA, y este acetil-CoA, gracias a un ATP, va a llegar a formar colesterol. ¿Ya? Ese básicamente es el proceso por el cual se forma colesterol. ¿Ya? Acuérdense, glucosa entra a la célula, se convierte en glucosa 6-fosfato, sigue el proceso de glucólisis, piruvato, entra a mitocondrias, ciclo de Krebs, citrato, el citrato sale de la mitocondria, se convierte en acetil-CoA y el acetil-CoA, gracias a ATP, se forma colesterol. Todo el proceso no se lo tienen que saber, pero sí tienen que saber que, por ejemplo, el citrato se forma en el ciclo de Krebs, entra en la mitocondria, o dónde específicamente se da. Al final, el colesterol se forma en el citosol, ¿ya? En el citosol. ¿Cómo se excreta este colesterol? Bueno, puede ser por dos formas. De la forma inalterada, es decir, que se excreta colesterol como tal, o la transformación, ¿ya? Eh, Inalterada, es decir, como colesterol como tal, puede ser por la descamación de la piel, ¿ya? Cuando, no quiere decir que, por ejemplo, te peles, ¿no? Como los reptiles o algo así, ¿no? Simplemente que mientras van pasando los días, tus células se caen, porque las células de la piel tienen una vida media corta, de hecho. Entonces, estas células que ya terminaron su vida entonces se mueren y se caen. Y al caerse, entonces se elimina colesterol. Colesterol así, tal cual, colesterol. En el tracto intestinal también. eh, a veces no se absorbió de forma adecuada y así, entonces se elimina por las heces, así tal cual, como colesterol. Ahora, previa transformación, ¿a qué se refiere? A que el colesterol, por ejemplo, formó sales biliares, formó hormonas, formó vitamina D. Y estas, por ejemplo, habíamos hablado de las sales biliares. Estas sales biliares es verdad que se reabsorben, pero hay un punto en el que ya no se reabsorben. Una porción ya no se reabsorbe y es eliminada. Entonces, se eliminaron sales biliares, no colesterol como tal, pero las sales biliares provienen del colesterol. Entonces, también se está eliminando colesterol. Entonces, hay esas dos formas de excreción de colesterol. ¿Ya? Entonces, chicas, la clase ha sido un tanto larguita, como les había dicho. Pero espero que haya quedado algo claro. Si tienen alguna pregunta, me la pueden decir ahorita o si no, por WhatsApp. No sé cómo ustedes gusten. ¿Alguna pregunta? Ya, gracias, Camila. Les voy a pasar un ratito el post-test. Un segundito.
Listo. ¿Está enviando? Ya se envió. Entonces, ahí está el post-test. Ya entonces